¿Qué tal están? Hablar de la filosofía de Hans Albert implica, sin duda, adentrarse en una de las defensas más rigurosas y sistemáticas del racionalismo crítico en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Discípulo intelectual de Karl Popper, aunque con desarrollos propios muy significativos, Albert llevó hasta sus últimas consecuencias una actitud filosófica basada en la crítica permanente, la falibilidad del conocimiento y el rechazo de toda forma de justificación absoluta. En este sentido, hay que decir también que es importante conocer su trayectoria biográfica. Hans Albert nació en 1921 en Alemania y falleció en 2023 a los 102 años. Su trayectoria intelectual estuvo profundamente marcada por el contexto de la posguerra europea, en el que la confianza ciega en sistemas ideológicos había mostrado sus consecuencias más destructivas. Frente a ello, Albert defendió una filosofía orientada a evitar el dogmatismo en todas sus formas, ya fuera en la ciencia, la política o la vida cotidiana. El núcleo de su pensamiento gira en torno a una crítica radical del concepto de justificación última. En la tradición filosófica occidental, desde Platón hasta la modernidad, ha existido una tendencia a buscar fundamentos firmes, indudables, sobre los cuales construir el conocimiento. Esta aspiración se manifiesta en diversas formas, como por ejemplo el racionalismo clásico, el empirismo fundacionalista o incluso ciertas corrientes del idealismo. Albert considera que este proyecto es inviable y que conduce a problemas irresolubles. Su argumento más famoso en este sentido es el llamado trilema de Munchausen. Este trilema plantea que cualquier intento de justificar una proposición última se enfrenta inevitablemente a tres opciones, todas problemáticas. La primera es el regreso infinito. Cada justificación requiere otra justificación anterior sin que nunca se alcance un punto final. La segunda es el círculo vicioso. Una proposición se justifica a sí misma directa o indirectamente. La tercera es la interrupción dogmática. Se detiene la cadena de justificaciones en un punto arbitrario que se acepta sin más. Ninguna de estas opciones ofrece una solución satisfactoria. El nombre del trilema hace referencia al barón de Munchausen, personaje literario famoso por afirmar que podía salir de un pantano tirando de su propio cabello. La metáfora es clara. Pretender fundamentar el conocimiento de manera absoluta es tan imposible como ese acto absurdo. A partir de este diagnóstico, Albert concluye que debemos abandonar la idea de justificación última y adoptar una actitud diferente frente al conocimiento. Aquí es donde entra en juego el racionalismo crítico. En lugar de buscar certezas absolutas, debemos aceptar que todo conocimiento es provisional y está sujeto a revisión. La ciencia, lejos de ser un sistema de verdades definitivas, es en realidad un proceso dinámico de conjeturas y refutaciones. Esta visión, inspirada en Popper, pero desarrollada con mayor radicalidad por Albert, implica que no hay enunciados inmunes a la crítica. Y esto es algo realmente muy importante. Una consecuencia de esta postura es la universalización del método crítico. Albert rechaza la idea de que la ciencia tenga un método especial completamente separado de otras formas de conocimiento. Para él, la actitud crítica debe aplicarse también a la filosofía, a las ciencias sociales e incluso a las creencias cotidianas. No hay ámbitos protegidos frente al examen racional. En este sentido, Albert se opone a lo que denomina pensamiento inmunizante. Se trata de aquellas estrategias intelectuales que buscan proteger ciertas creencias frente a la crítica, ya sea mediante argumentos ad hoc, apelaciones a la autoridad o redefiniciones que las hacen irrefutables. Estas estrategias son para Albert profundamente problemáticas, ya que impiden el progreso del conocimiento. Su crítica se dirige tanto contra el positivismo lógico como contra corrientes hermenéuticas o dialécticas que a su juicio caen en formas de dogmatismo. En el ámbito alemán mantuvo un conocido debate con representantes de la teoría crítica como Jürgen Habermas, y Albert criticó lo que consideraba una tendencia de estos autores a introducir fundamentos normativos no sometidos a crítica, mientras que Habermas le reprochaba una visión excesivamente cientificista. Otro aspecto central de su filosofía es su defensa del realismo crítico. Albert sostiene que existe una realidad independiente de nuestras teorías, pero reconoce
que nuestro acceso a ella está siempre mediado por construcciones conceptuales. Esto implica un equilibrio entre el rechazo del relativismo extremo y la negación del absolutismo epistemológico. En el ámbito de las ciencias sociales, Albert abogó por la unidad del método científico, criticó las posiciones que defienden una separación radical entre ciencias naturales y ciencias sociales, argumentando que ambas deben someterse a los mismos criterios de criticabilidad y contrastación. Esto no significa ignorar las particularidades de lo social, sino evitar excepciones metodológicas que sean injustificadas. En cuanto a la ética, Albert adopta una postura que podría describirse como racionalismo crítico aplicado a los valores. Rechaza tanto el relativismo moral absoluto como las teorías que pretenden fundamentar la ética en principios indiscutibles. En su lugar, propone someter las normas y valores a discusión crítica, evaluando sus consecuencias y su coherencia. Este enfoque tiene implicaciones importantes para la política. Albert defiende una sociedad abierta en la que las instituciones permitan la crítica y la corrección de errores. Esta idea conecta directamente con la tradición de Popper, pero Albert insiste en su aplicación más allá de la política formal, extendiéndola a todas las esferas de la vida social. Entre sus obras más importantes, varias han sido traducidas al castellano. Destaca Tratado de la Razón Crítica, donde expone de manera sistemática su pensamiento epistemológico. También es relevante Crítica de la Razón Pura en el sentido del racionalismo crítico, donde dialoga implícitamente con la tradición kantiana. Otra obra significativa es El mito de la razón total, en la que critica las pretensiones de sistemas filosóficos que aspiran a explicar la realidad de manera completa y definitiva. En estas obras, Albert combina un estilo analítico riguroso con una preocupación constante por las implicaciones prácticas de la filosofía. No se trata de un pensamiento abstracto, desvinculado de la realidad, sino de una propuesta para orientar la acción humana en un mundo incierto. Y uno de los aspectos más valiosos de su filosofía es su insistencia en la humildad intelectual. Reconocer la falibilidad del conocimiento no implica caer en el escepticismo paralizante, sino adoptar una actitud abierta al aprendizaje y a la corrección. En este sentido, el racionalismo crítico puede entenderse como una ética del pensamiento. Sin embargo, su propuesta no está exenta de críticas. Algunos autores consideran que su rechazo de la justificación última conduce a una forma de relativismo encubierto. Otros, en cambio, señalan que su énfasis en la crítica puede subestimar la importancia de la construcción positiva de teorías. También se ha debatido si su modelo es plenamente aplicable a todas las áreas del conocimiento, especialmente aquellas más interpretativas. A pesar de estas objeciones, la influencia de Hans Albert es indudable. Su obra ha contribuido a mantener viva una tradición filosófica que valora la razón sin absolutizarla, que defiende la ciencia sin convertirla en dogma y que promueve la crítica como herramienta fundamental para el progreso humano. En un mundo caracterizado por la proliferación de información y la polarización ideológica, sus ideas adquieren una relevancia renovada. La capacidad de cuestionar nuestras propias creencias, de aceptar la posibilidad de error y de participar en un diálogo racional son habilidades más necesarias que nunca. En este sentido, se pueden comentar algunas de las ideas más representativas del pensamiento de Hans Albert, que realmente significan que se puede interpretar su pensamiento de acuerdo con sus ideas principales. Y en este aspecto voy a comentar algunas ideas de Hans Albert. Según él, no existe una justificación última del conocimiento. Esta es la piedra angular de su pensamiento. Albert desmorona la aspiración clásica, o desmonta la aspiración clásica de encontrar fundamentos absolutos. Su crítica es sólida, pero deja abierta la pregunta de si toda forma de justificación fuerte es necesariamente imposible. En cuanto a que todo conocimiento es falible, esta idea está inspirada en Karl Popper y Albert radicaliza la idea de falibilidad. El riesgo es que esta postura, llevada al extremo, pueda dificultar la confianza práctica en el conocimiento científico.
En cuanto a que la crítica es el motor del progreso intelectual, aquí se refleja su apuesta por una epistemología que podemos denominar dinámica. Sin embargo, algunos críticos señalan que también puede haber necesidad de criterios positivos para que esa crítica no se vuelva destructiva o solamente destructiva. En cuanto al argumento de Munchausen, este argumento es uno de los más influyentes del siglo XX, su fuerza lógica es notable, aunque algunos filósofos han intentado escapar del trilema con teorías de la coherencia más sofisticadas. En cuanto a que las teorías no se verifican, se someten a prueba, Albert rechaza la verificación como criterio definitivo. Esto fortalece el método científico, aunque deja sin resolver cómo elegir entre teorías igualmente no refutadas. Otra de sus ideas es que no hay conocimiento inmune a la crítica. Esta afirmación democratiza el saber, pero también plantea límites. ¿Debe todo ser cuestionado siempre, incluso en contextos donde se requiere acción inmediata? Parece más bien que no. El dogmatismo es el enemigo de la razón. Es una idea potente, aunque cabe matizar que ciertos supuestos provisionales son necesarios para operar en la práctica. En lo relativo a que el pensamiento inmunizante bloquea el avance del conocimiento, Albert denuncia estrategias que evitan la refutación. Su crítica sigue siendo muy vigente en debates ideológicos actuales. Respecto a que la ciencia no ofrece certezas sino hipótesis mejoradas, esta visión es coherente con la epistemología contemporánea, aunque puede resultar incómoda para quienes buscan seguridad en la ciencia. Su idea de que el realismo crítico reconoce una realidad independiente supone que Albert evita el relativismo radical. No obstante, algunos consideran que esta postura no explica del todo cómo accedemos a esa realidad. En cuanto a que la razón debe ser autocrítica, es una idea profundamente ilustrada. Su dificultad radica en evitar una regresión infinita de autocrítica. Respecto a que no hay método especial para las ciencias sociales, Albert defiende la unidad del método científico. Esto ha sido criticado por ignorar la especificidad de lo social. En cuanto a que las tradiciones deben ser sometidas a examen, a análisis, es una postura emancipadora, aunque puede subestimar el valor práctico de algunas tradiciones existentes. La autoridad es evidente que no es fuente de verdad. Esto es clave en su pensamiento. Sin embargo, en la práctica la autoridad experta sigue siendo necesaria como guía, al menos. En lo relativo a que el conocimiento progresa eliminando errores, esta visión negativa del progreso es potente, pero algunos la consideran incompleta sin una teoría de la creatividad o del desarrollo creativo de la ciencia. En cuanto a que las teorías son conjeturas arriesgadas, Albert valora el riesgo epistemológico. Esto impulsa la innovación, aunque puede generar inestabilidad teórica. También, desde su punto de vista, no existen fundamentos incuestionables. Esto reafirma su antifundacionalismo. La crítica es si esto conduce a una falta de criterios firmes. En cuanto a que el escepticismo moderado es saludable, Albert no es un escéptico radical, aunque así el equilibrio entre duda y acción sigue siendo también todavía problemático. Podemos decir que la racionalidad consiste en estar abierta a la refutación. Esta es una definición exigente de racionalidad que puede ser difícil de aplicar fuera del ámbito académico, aunque esta interpretación la sostiene Albert. Y también hay más ideas como, por ejemplo, según Albert, el conocimiento nunca está completo. Subraya el carácter abierto del saber. Puede generar, sin embargo, cierta sensación de provisionalidad constante. Y también es cierto que la búsqueda de certeza absoluta puede considerarse ilusoria. Es una crítica contundente a la tradición filosófica. Algunos la ven también como excesivamente pesimista. Y pensar que la discusión racional es preferible a la imposición me parece algo de sentido común y es la base de su filosofía política, idealmente válida, aunque difícil de sostener en contextos de conflicto. El propio Albert afirma que las normas también deben ser criticables y aplica esta epistemología a la ética. Esto abre debate sobre la estabilidad de los valores. Y Albert está convencido de que la verdad no es posesión, sino búsqueda. Es una idea inspiradora, aunque puede diluir el concepto de verdad si no se matiza. En cuanto a que el progreso científico no es lineal, este planteamiento de Albert coincide con visiones actuales. Refuerza la idea de incertidumbre estructural.
Y respecto a que el error es inevitable pero corregible, aquí aparece un optimismo moderado característico de Hans Albert. También piensa que la filosofía debe ser crítica, no justificadora. Es una redefinición del papel de la filosofía que ha tenido una gran influencia. También considera que la razón no garantiza la verdad, pero es una forma de aproximarse a ella. Esto significa una confianza en la racionalidad. En cuanto a la libertad intelectual, considera que exige asumir la falibilidad. Cierra su pensamiento con una dimensión ética. Ser libre implica aceptar que podemos estar equivocados. En conjunto, estas ideas muestran una filosofía profundamente coherente y exigente. El mayor valor de Hans Albert reside en su defensa de una racionalidad humilde pero firme. Su principal debilidad, según algunos críticos, es que su rechazo de fundamentos puede dejar sin base ciertas decisiones prácticas. Aún así, su pensamiento sigue siendo una herramienta poderosa contra el dogmatismo. El filósofo Hans Albert se consideraba ateo, pero su ateísmo no debe entenderse como una afirmación dogmática de que Dios no existe, sino como una consecuencia coherente de su filosofía, el racionalismo crítico. Siguiendo la influencia de Karl Popper, Albert defendía que toda afirmación sobre la realidad debe poder ser sometida a crítica racional, y ahí es donde, a su juicio, las creencias religiosas presentan un problema. Para Albert, la cuestión clave no era tanto demostrar que Dios no existe, sino señalar que las afirmaciones religiosas no cumplen los criterios de criticabilidad, es decir, no pueden ser refutadas ni contrastadas empíricamente. Cuando una creencia se formula de manera que no puede ser cuestionada, por ejemplo, porque se apela a un misterio, a la fe o a una autoridad absoluta, entra en lo que él llamaba pensamiento inmunizante. Este tipo de pensamiento se protege frente a la crítica y, por tanto, queda fuera del ámbito de la razón. De esta manera, y en este sentido, Albert no veía necesariamente la religión como un engaño en un sentido simplista o conspirativo, sino más bien como un sistema de creencias que tiende a inmunizarse frente a la crítica. Es decir, no afirmaba que todos los creyentes engañen conscientemente, sino que las estructuras religiosas, en muchos casos, funcionan de manera que evitan la revisión racional de sus fundamentos. Desde su perspectiva, por tanto, el problema de la religión no es solo epistemológico, que lo es, sino también práctico. Si una creencia no puede ser cuestionada, puede convertirse fácilmente en dogma, y los dogmas en la historia han estado asociados con conflictos, intolerancia y resistencia al cambio. Por eso Albert defendía que incluso las creencias religiosas deberían estar abiertas al examen crítico como cualquier otra afirmación. Sin embargo, su postura no era puramente destructiva, no proponía eliminar la religión por decreto, sino fomentar una actitud crítica en todos los ámbitos de la vida. En una sociedad abierta, según Albert, cada individuo debe tener la libertad de creer, pero también la responsabilidad de aceptar que sus creencias pueden ser cuestionadas o discutidas. En resumen, Hans Albert era ateo no porque afirmara poseer una verdad absoluta sobre la inexistencia de Dios, sino porque consideraba que las creencias religiosas no cumplen con los estándares de racionalidad crítica que él defendía. Su posición es, por tanto, un ateísmo metodológico y filosófico más centrado en la crítica del conocimiento que en la negación tajante de lo divino. En última instancia, la filosofía de Hans Albert nos invita a abandonar la búsqueda de certezas inamovibles y a abrazar la incertidumbre como condición inherente del conocimiento humano. Lejos de ser una limitación, esta incertidumbre se convierte en el motor de la investigación, la creatividad y el progreso. Su legado es, por tanto, una llamada a pensar de manera crítica, a vivir sin dogmas y a construir un conocimiento siempre abierto a revisión. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.